Lo primero que tenéis que hacer cuando sospechéis de que vuestro perro esté envenenado es lo antes posible buscar la causa que haya podido provocar ese vómito y que recojáis el veneno y lo llevéis al veterinario. Porque hay muchos, en las clínicas solemos tener antídotos para determinados tipos de veneno. Es decir, son sustancias que puedes aplicar y que en poco tiempo el perro se va a salvar. Luego, también es importante llevarlo a la clínica. ¿Por qué? Porque le podemos hacer un lavado gástrico y en algunos casos, cuando han tomado, por ejemplo, algún tipo de medicamento tóxico, le podemos aplicar una sustancia que se conoce como carbono activado, que lo que hace es captar los tóxicos del estómago. Estos tratamientos, tanto de lavado gástrico como de carbono activado, son solamente eficaces si lo lleváis al perro antes de que pasen entre las 4 o las 6 horas. Si se alarga más, el tratamiento pues ya no va a tener tanta eficacia. Si el perro no ha perdido la conciencia, esto es muy importante, es decir, si el perro está inconsciente, lo mejor, ante todo, llevarlo al veterinario. Si por el contrario veis que todavía el perro está consciente, que se encuentra mal, que vomita espuma amarilla o de otro color, y no podéis acceder a un veterinario, una de las maneras que podéis tratar este posible envenenamiento es provocando el vómito. ¿Y cómo se provoca el vómito en los perros? Pues para provocar el vómito en los perros podemos utilizar una solución hipersalina, es decir, cogéis una cucharada de sal y la disolvéis en 5 mililitros de agua y por jeringa a boca directamente. Y repetirlo pues cada media hora si no ha vomitado o ha expulsado una importante cantidad de vómito. Podéis también provocar el vómito con agua oxigenada, viene a ser el mismo sistema. Consiste en que mezcléis por cada kilo de peso que tenga vuestro perro, pues le dais 2 mililitros de agua oxigenada mezclados con 2 litros de agua. Y eso por vía oral. De esta manera vais a provocar el vómito. Si por el contrario, luego, evidentemente, si el perro está consciente, vuelvo a repetir, es importante que le deis agua, porque el agua lo que hará es intentar un poco diluir el veneno y evitar un mayor daño, especialmente a nivel de riñón o a nivel del hígado. Pero solamente darle agua en el caso de que no podáis acudir a un veterinario. Vuelvo a repetir. De la misma manera, nunca deis ni leche ni cosas que hayáis oído que de verdad no funcionan. Es decir, si no podéis acudir a un veterinario y la intoxicación veis que el perro vomita y lo podéis ayudar a vomitar un poco más, o que no ha perdido la conciencia, provocar el vómito. Si el perro está inconsciente, nunca provoquéis el vómito, porque al provocar el vómito en un perro que está inconsciente, lo que vais a provocar es que parte del contenido que vaya a vomitar lo pase a través de las vías respiratorias y provocaréis lo que se conoce como una neumonía por aspiración, que imaginaros contenido del estómago que pase a pulmón, pues esto la verdad es que en muchas ocasiones puede llegar a ser hasta mortal. Es decir, en un perro inconsciente no debéis darle nunca un vomitivo. Si lo que observáis es una intoxicación porque le ha caído algún tóxico o veneno en la piel y la piel está irritada o se ha quemado, lo mejor y lo más efectivo, bañar a vuestro perro con agua tibia, lavarlo y que escurra con agua abundante. Si el veneno le ha caído en los ojos, agua también, no os compliquéis más la vida, no hagáis caso a soluciones raras, agua y solamente agua. Y lo que suelo recomendar en cualquier envenenamiento, porque es una situación que ayuda bastante, aunque no os lo creáis, es que mantengáis la calma. Es muy importante que el propietario pues no se ponga nervioso, porque poniéndote nervioso vas a reaccionar peor
y encima vas a asustar más a tu perro, con lo cual indirectamente no le vas a ayudar prácticamente nada. Ponte en contacto con el veterinario lo antes posible. Deja a tu perro mientras va al veterinario en un sitio tranquilo, ya que, como te he dicho, muchos de los síntomas de la intoxicación pueden ser intolerancia a la luz, que le molestan los sonidos altos, el perro está asustado, con lo cual si te ve a ti también asustado y encima lo manejas mucho, pues va a ser peor. Eh, Recoge siempre, siempre, siempre cualquier información que puedas del veneno. No es de mucha utilidad. Piensa que hay muchos venenos como los matarratas y productos químicos que se utilizan en el campo que tenemos en clínica, tenemos antídoto y por lo tanto pues no lo tenéis que dar y no vale el nombre comercial, le he dado no sé qué, pues tienes que buscar y demás. Anotar también siempre la cantidad que pensáis que ha tomado, porque esto luego nos ayuda también a evaluar o saber si hemos hecho del todo bien el lavado gástrico, midiendo la cantidad que recogemos de vómito en el lavado. Y nos viene también muy bien para ajustar mejor la dosis de carbono activado que le vayamos a dar al perro. Lógicamente, no le deis a comer, evitar que el perro ingiera alimentos, porque vais a agravar el cuadro de vómitos y las diarreas. Y lo que os digo, pues mucha calma y mucha tranquilidad. Sé que es una situación muy, muy estresante, ¿cómo decirlo? Muy límite, pero ayudáis más a vuestro perro manteniendo un poquito la calma que no poniéndoos vosotros más nerviosos.